Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que tenía inédita, reseñas de obras de grandes autores como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, El nombre de la rosa de Humberto Eco o Aloma de Mercè Rodoreda y otras, es decir, obras que me han llamado la atención y yo saco mis impresiones. He abierto también un ciclo en mi canal dedicado a la Biblia y a la Palabra de Dios, empezando por Jesucristo, el Hijo de Dios, y hablando de los grandes profetas de Israel y otros personajes bíblicos. Y dentro de este ciclo dedicado a la Biblia y a la Palabra de Dios, no podía dejar de hablar de un hombre que fue ungido como primero rey de Israel por el profeta Samuel, que se llama Saúl. El rey Saúl, que empezó muy bien, de la tribu de Benjamín, un joven de grandes prendas personales y un guerrero de Dios que se va a manifestar como un gran rey al principio, es la esperanza de Israel. Evidentemente Dios le dio una gran bendición, supo ganar muchísimas batallas para el pueblo de Israel, fue grandemente bendecido por el Señor, pero por desgracia llegó un momento que su corazón se hinchó de soberbia, de una soberbia tremenda. ¿Y qué es lo que hizo? Abandonar lo que el Señor le había dado y faltar al Señor. En el momento en que empieza la soberbia, Dios le abandona. Y en ese momento es cuando que Dios, ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado del profeta Samuel, le dice a Samuel que ha terminado con Saúl y que le va a mandar a que unja al futuro rey de Israel, que será el rey David. Samuel se rebela contra esta orden, no es que se rebele en el sentido de decir por qué y tal, porque respetaba muchísimo al Señor, era un hombre justo y temeroso de Dios, pero le causa una gran tristeza y así se lo comunica a Dios. Y Dios le dice, basta, ya he terminado, ¿por qué me hablas tanto de Saúl si yo he decidido ungir un nuevo rey para Israel? Y Samuel, como profeta de Dios, como hombre temeroso de Dios y hombre justo, obedece al Señor y va a la casa de Jesé a ungir al nuevo rey de Israel. ¿Cuál había sido el pecado de Saúl? En realidad había sido uno en muchos, es decir, en el momento en que, como hemos dicho antes, Saúl se llena de soberbia, cuando él va a una batalla y decide hacerse con todo el ganado y no matar al rey, cosa que Samuel se lo había dicho, es decir, Dios a través de su profeta le había dicho que hiciera algo y él contravino las órdenes de Dios, pues él ya se deja de estar a favor del Señor. Entonces, además, usurpó, que esto no lo podía hacer, usurpó el trabajo, la profesión de Samuel, y también se hizo profeta. Ofreció holocausto al Señor sin esperar que viniera Samuel. Entonces, claro, Samuel le reconviene, le dice que lo que ha hecho es malo y que tendrá unas consecuencias. Y además mata al rey enemigo y destruye todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Es decir, lo que no había hecho rey Saúl, lo tiene que hacer Samuel. Entonces, a partir de ese momento, Saúl se va a ver embargado y atormentado por un demonio que no lo deja vivir. Y es cuando piden que venga un músico para calmar ese tormento que tenía el rey. Y
viene David. David entra en la corte del rey Saúl, con su música aplaca el ánimo y el alma del rey, porque en el momento en que David tocaba el instrumento, ¿qué es lo que ocurría? Que el demonio se alejaba. Es decir, estaba como Dios estaba en la presencia, o sea, estaba dentro de David, el Espíritu del Señor, el diablo huía. Y entonces Saúl sentía paz, por lo tanto empezó a cogerle un gran cariño. Luego ya vemos cómo, empieza a cogerle celos, empieza a cogerle odio, aun cuando le da a su hija Micol por esposa, y es una persecución y un odio tremendo, pero nunca puede acabar con su enemigo. El caso es que ya sigue guerreando, pero ya sin el favor y la protección de Dios, y incluso llega a matar a los sacerdotes de Nobe, a pesar de que en ningún momento David se vuelve contra él. Esto hay que tenerlo en cuenta. David respetaba ese ungido del Señor y nunca jamás atentó contra él, a pesar de que tuvo muchísimas oportunidades de hacerlo. Además, Dios va a llegar un momento en que no solamente va a abandonar a Saúl, sino que vamos a ver cómo ese hombre que había sido bueno, que había sido justo, llega a la perversión total de invocar el espíritu de Samuel, es decir, invocar a los muertos, que esto es una cosa que Dios nos prohíbe terminantemente, entrar en los dominios de Satanás, es decir, el demonio ya estaba en Saúl. Cuando los filisteos vuelven a hacer la guerra a Saúl, ¿qué ocurre? Que una vez había muerto ya Samuel y el pueblo le lloraba amargamente, y Saúl había limpiado el reino de magos y adivinos, ¿qué es lo que ocurrió? Que Saúl, viendo el gran ejército de filisteos que se le venía encima, empezó a tener miedo, cosa que antes no tenía porque tenía a Dios. Porque esto es lo que ocurre, ¿no? En el momento en que perdemos esa fuerza, esa protección y esa ayuda de Dios, es cuando el hombre empieza a ser presa del miedo, que es lo que le provoca el diablo, ¿no? El miedo, el temor, la cobardía, que no es propia de un hijo de Dios. Y es cuando Saúl empieza a temblar. Dice, se me va a venir encima este ejército y ¿qué voy a hacer? Voy a perecer yo y los míos, ¿no? Voy a ser el oprobio de Israel. Y se le ocurre consultar a Dios, pero Dios no le responde. Entonces, ni los sacerdotes, ni los profetas, ni nada, y les dice a los criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, e irá a encontrarle a consultar al espíritu por medio de ella. Y respondiéronle sus criados, en Endor hay una mujer que tiene el espíritu pitónico. ¿Qué era el espíritu pitónico? La brujería, lo que precisamente Dios había condenado. Ya lo había dicho a Moisés, que no se les ocurriera ni consultar nigromantes, es decir, que no se metieran en los terrenos del diablo, porque además era peligroso, ¿no? Como Saúl, en los tiempos de Samuel, cuando era fiel a Dios, había prohibido toda clase de magos, hechiceros y tal, que pululaban por todos los sitios, tuvo que disfrazarse, porque claro, había el edicto del rey de que toda clase de magos y hechiceros estaban prohibidos en el reino, bajo pena de muerte. Entonces él tuvo que disfrazarse para que no se supiera que era el rey, para consultar a esta divina. Y entonces fue de noche a la casa de la mujer y le dijo que le adivinara el futuro.
encima le dijo: adivíname por el espíritu de Pitón y hazme aparecer quien yo te diga. Entonces le dice la mujer: ¿sabes bien cuánto ha hecho Saúl por extirpar de todo el país los magos y adivinos? ¿Por qué pues vienes a armarme un lazo para hacerme perder la vida? Mas Saúl le juró por el Señor diciendo: vive Dios, que no te vendrá por esto mal ninguno. Entonces le dice la mujer: ¿quién es el que debo hacerte aparecer? Respondióle: haz que se me aparezca Samuel. Mas luego que la mujer vio a Samuel, exclamó a grandes gritos diciendo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Entonces Samuel no aparece por la obra de la maga, ni mucho menos. Ella se queda asombrada porque esto era un milagro, ¿no? Tremendo. Y sabemos además que el demonio no puede hacer resucitar a los muertos. No puede. Es uno de los poderes que tiene Dios, pero el demonio no los tiene. Lo que hace es engañar. Entonces todos estos que van a consultar muertos y nigromantes y historias, lo único que se ven es engañados por el demonio, que toma la figura, digamos, de estos muertos como un fantasma y habla con la voz de los muertos. Esto sí que lo hace para engañar. Entonces todos aquellos que han muerto sus parientes y oyen voces, lo que oyen son a los demonios, ¿no? Que los intentan engañar, burlarse, toman incluso apariencia, pero no son los muertos. Pero aquí ocurre el milagro porque Dios en ese momento hace aparecer a Samuel, lo saca, digamos, del Hades. ¿Y para qué? Para darle la última profecía y decirle que va a ir a la ruina, ¿no? Entonces, y díjole al rey: no temas, ¿qué es lo que has visto? He visto, respondió la mujer, como un Dios que salía de dentro de la tierra. Replicóle Saúl: ¿qué figura tiene? La de un varón anciano, dijo ella, cubierta con un manto. Reconoció pues Saúl que era Samuel y le hizo una profunda reverencia, postrándose en tierra sobre su rostro. Imaginaos esta blasfemia que ya hace Saúl, que se postra ante un hombre, cuando Dios dijo que no podíamos postrarnos ante nadie, solo ante Dios. Todo eso de postrarse ante reyes, ante papas, todo esto, Dios no lo quiere. Es basura, idolatría. Pero Samuel dijo a Saúl: ¿por qué has turbado mi reposo haciéndome levantar? Respondió Saúl: me veo en un estrechísimo apuro. Los filisteos me han movido guerra y Dios se ha retirado de mí y no ha querido responderme ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esta razón te he llamado a fin de que me declares lo que debo hacer. Respondióle Samuel: ¿a qué viene el consultar conmigo cuando el Señor te ha desamparado y pasándose a tu rival? Porque el Señor te tratará como te predije yo de su parte. Arrancará de tus manos el reino y le dará a tu prójimo, a David tu yerno, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor, ni quisiste hacer lo que la indignación de su ira exigía contra los amalecitas. Por esto el Señor ha hecho contigo lo que estás padeciendo hoy en día. Y además, el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y también el campamento de Israel le abandonará el Señor en poder de los filisteos. Cayó Saúl al instante tendido en tierra, despavorido de las palabras de Samuel, y está además falto de fuerzas a causa de no haber comido en todo el día. Es decir, aquí ya se predice la ruina total de Saúl. Y bueno, ya luego viene la muerte, la derrota de Saúl, mueren sus hijos, muere Jonatán. El único que queda vivo es un hijo de Jonatán, el gran amigo de David, y que es cuando ya es nombrado David como rey de Israel y toma la ciudad de Jerusalén, bueno, y allí la convierte en su reino, o la capital de su reino, la ciudad de paz, que quiere decir Jerusalén. Ampara este hijo desvalido que tenía Jonatán, ¿no? Pero que hemos de darnos cuenta de cómo este rey, que lo tenía todo, que además había tenido el privilegio
de ser el primer rey de Israel, de ser nombrado por Samuel, el profeta de Dios, y de cómo Dios le da unas bendiciones tremendas. El Espíritu del Señor estaba en él y ganaba todas las batallas y bueno, ¿cómo es posible que este rey se dejó llevar de esa soberbia, que es lo que le perdió también a Lucifer, como ya había hablado en la conferencia que he hecho, y cómo va a ser una desgracia, en vez de ser una gracia, se convierte en una desgracia para su pueblo, ¿no? Hasta que ya pues viene el rey David. Por lo tanto, no podía dejar pasar por alto a este rey que por desgracia fue pues un azote al final para su pueblo y para él mismo. Claro, todo aquel que va en contra de las normas de Dios se pierde completamente y resulta una desgracia para todos, ¿no? Entonces esta es un poquito la reflexión que quería hacer yo de este rey, que fue el primero de Israel, pero que en vez de haber sido una bendición, aunque al principio sí que lo fue, porque fue obediente al Señor, después fue la gran desgracia para el pueblo de Israel. Pues gracias por haberme escuchado